Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Pero hay un poco de buenas noticias hoy. Hemos estado hablando de Los Ángeles y les he mencionado, les he preguntado, ¿alguna vez han escuchado un mensaje sobre Los Ángeles? ¿Alguna vez han leído un artículo sobre Los Ángeles? Prosigamos entonces con lo que hemos estado estudiando acerca de Los Ángeles. Ahora, encontramos que los ángeles son seres espirituales que normalmente son invisibles. Y sin embargo, a menudo han aparecido, según la Biblia, han aparecido en algún tipo de procesos que no se describe. El proceso no se revela. Pero cuando aparecen, ¿cómo se ven? Aparecen en forma humana y se ven como hombres. Y de hecho, los ángeles son llamados hombres en la Biblia en varios lugares, pero donde se habla de ángeles. Ahora repasemos muchas de estas escrituras. Espero que tengas una Biblia, y si lo haces, abre tu Biblia y vuélvete a estas cosas y míralas con tus propios ojos. Y si no, por lo menos anota estos pasajes, estos textos que te voy a dar, y luego estúdialo tú mismo más tarde. Ahora, creo que lo encontrará bastante interesante porque creo que este es un tema del que sabe muy poco. Ya he dicho, ya sabes, muchas veces antes, si le preguntas a un científico si existen los ángeles y probablemente sonreirá. Él no sabe nada acerca de los ángeles, nunca los vio en ninguno de los instrumentos que usa, ni de una forma u otra, porque un científico es materialista, es un científico de materiales. Y solo sabe lo que puede ver, oír, sentir, oler, saborear o algo. Solo tiene ese conocimiento que puede ser transmitido a la mente a través de los 5 sentidos. Bueno, no puedes ver un ángel, y si no puede oír una ni otra cosa, a menos que sean, como digo, a veces manifestadas. Parece que se manifestaron ante algunos de los profetas y ciertas personas con las que Dios estaba tratando en los tiempos del Antiguo Testamento especialmente, y hasta cierto punto incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero no conozco ningún ejemplo en la época moderna en el que la gente haya visto ángeles. He visto lo que han hecho. De hecho, he tenido una experiencia o dos, pero no apareció ningún ángel. No vi nada. Era algo que no podía explicar de otra manera. Ahora los científicos te dan sus hipótesis y sus varios postulados de cosas que no pueden explicar de otra manera. No siempre lo consideran ridículo, ¿verdad? Entonces, como digo, solo podemos saber lo que encontramos revelado en la Biblia acerca de los ángeles. ¿Y es verdad o no es verdad? Y si no lo es, no tienes nada que creer en absoluto. Eres ignorante. Pero puede probar si la Biblia es la auténtica revelación de Dios Todopoderoso. La profecía prueba eso. Hay una serie de pruebas, pero no tenemos tiempo para entrar en eso ahora. Así que solo voy a mostrarles lo que dice la Biblia. Ahora, aquí en el capítulo 18 de Génesis, ¿tienes tu Biblia? Vaya a ella, Génesis 18, los 2 primeros versículos. Y el Eterno se le apareció, está hablando de Abraham aquí, el Eterno se le apareció en los campos de Mamre, y él se sentó a la puerta en el calor del día. Y él, Abraham, levantó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres estaban junto a él. Génesis 18 del 1 al 2. Ahora Dios se apareció a Abraham en la forma o persona más bien de estos 3 ángeles. Ahora les dije desde el principio, cuando comenzamos este estudio sobre los ángeles hace varias transmisiones, que la palabra malak para ángeles significa en español mensajero o agente. Los ángeles son, como los he explicado antes, una parte del gobierno de Dios. Dios creó la fuerza y la energía y todo poder, así como la materia. Y Dios gobierna el universo. Él se sienta a los mandos en su alto cielo. Y Él tiene fuerzas y poderes. Él tiene su espíritu. Pero Él también tiene seres espirituales que ha creado. Millones y millones de ángeles que son mensajeros. Ellos son sus siervos, son sobrehumanos, ellos son espíritu, están compuestos de espíritu, no de materia.
No son visibles para los ojos humanos, a menos que se rebelen, pero están subordinados a Dios y le sirven. Y aquí Dios quería parecerse a Abraham, así que esta vez envió a ángeles, 3 de sus mensajeros, 3 de sus agentes. Entonces Abraham levantó los ojos y miró, y he aquí 3 hombres. Ahora aparecieron en forma de hombres, 3 hombres. Estaban junto a él, y cuando los vio corrió a recibirlos desde la puerta de la tienda, y se inclinó a tierra y luego dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de tu siervo. Génesis 18, 2 y 3. Verás, Abraham los consideraba superiores a él. El hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7. Los ángeles son una especie superior de ser que el hombre. Tienen un conocimiento mucho mayor que el hombre. Tienen mayores poderes que el hombre. Son seres espirituales. Sin embargo, voy a tener algo más que decir sobre eso más adelante, porque el hombre fue puesto en esta tierra potencialmente para ser elevado a un plano mucho más alto que los ángeles. Bien, ahora continuemos. Fíjense en el siguiente versículo 16, donde se hace referencia a ellos nuevamente. Y los hombres, hablando de estos mismos ángeles, y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para guiarlos por el camino. Génesis 18:16. Y así sucesivamente. Ahora en el versículo 22 los ves mencionados nuevamente. Y los hombres volvieron sus rostros de allí, y fueron hacia Sodoma, y Abraham estaba aún delante del Eterno. Ahora finalmente llegan a Sodoma donde estaba Lot, ya saben, y ahora vayan al versículo 33, el último versículo en este capítulo 18 de Génesis. Y el Eterno se fue, luego que hubo dejado de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18:33. Ahora, en realidad usted ve, él había estado en comunión con estos 3 hombres o estos ángeles. Ahora, el capítulo 19, los hombres acababan de poner este capítulo aquí, pero de la manera en que Moisés lo escribió, simplemente continuó desde aquí. Y llegaron 2 ángeles a Sodoma al atardecer. Génesis 19:1. Solo 2 de ellos fueron a ver a Lot, pero son entonces muy claramente llamados ángeles, aunque habían sido llamados hombres antes de eso. Ahora, a continuación me gustaría que, si lo desea, pase a Daniel, la profecía de Daniel, el 3er capítulo y el versículo 25. Daniel 3:25. Aquí es donde Sadrach, Mesec y Abed-nego habían sido arrojados a ese incendio. Horno de fuego, los 3. Las llamas estaban tan calientes que saltaron y consumieron y quemaron hasta quemarse a los guardias que los arrojaron. Pero el rey Nabucodonosor estaba asombrado. Miró adentro y los vio caminando por allí, así que dijo. Él respondió y dijo: He aquí veo 4 hombres sueltos y caminando en medio del fuego y no tienen daño. Y la forma de el cuarto es como el Hijo de Dios, Daniel 3:25, o un hijo de los dioses, está en el margen. Pero Dios, allí está la palabra Elohim, la palabra hebrea Elohim. Te lo he explicado muchas veces, es uniplural. Dios es más que una persona. Y este sería entonces una creación, un hijo por creación de la familia Dios, porque Dios es un reino, el reino de Dios, el reino de Dios. Y en otras palabras, este otro entonces era un ángel. Y Dios envió un ángel, uno de sus mensajeros, uno de sus agentes, para salvar a aquellos 3 hombres que habían confiado en él. Porque más adelante aquí, en el versículo 28, lees que Nabucodonosor, el rey, habló y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel. Él envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y cambiaron la palabra del rey, y así sucesivamente. Daniel 3. Así que era un ángel, pero se habló de él como de un hombre. Vio a 4 hombres sueltos, y la forma del cuarto era como hijo del Elohim o el reino de Dios. En otras palabras,
era un ángel, pero apareciendo en forma de hombre. Ahora, a continuación me gustaría que pasara a Daniel 9:21. Tengo 2 o 3 más primero que quiero que veas aquí. Daniel 9:21. Ahora, aquí se habla de un arcángel. Daniel dice, sí, mientras yo estaba hablando en oración, el varón Gabriel, y él lo llama un hombre allí, el hombre Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, siendo volar velozmente, me tocó a la hora de la ofrenda vespertina. Daniel 9:21. Ahora, sí dice que Gabriel voló, pero no dice que tenía alas. No dice cómo voló. Yo también he volado. Vuelo de vez en cuando. Y no tengo alas, pero vuelo en un avión. Por supuesto, el avión puede tener alas de algún tipo. Lucas 1:26, hablando del nacimiento de Jesús, ya sabes. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. Ahora, el ángel Gabriel, y luego en el versículo 30, el ángel le dijo, Lucas 1:30, y así sucesivamente. El ángel era un mensajero de Dios, enviado con un mensaje como un agente de Dios a María para explicar uno de los milagros más grandes de los que tenemos registro en cualquier parte de la Biblia que realmente le estaba sucediendo a ella. Y ahora, a continuación, quiero que abra el Nuevo Testamento y observe Hechos, el 1 capítulo, los versículos 10 y 11. Aquí hay un par de ángeles, pero se les conoce como hombres. Esto es cuando Jesús estaba de pie en el Monte de los Olivos, con sus discípulos. Después de 40 días, después de su resurrección, y justo cuando él ascendía al cielo, ahora les habló de estas cosas que les había estado hablando. Y cuando hubo dicho estas cosas, versículo 9, el 1 capítulo del libro de los Hechos, cuando hubo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y una nube le recibió, y ocultó lo de sus ojos. Y mientras miraban fijamente hacia el cielo, mientras él subía, he aquí 2 hombres se pararon junto a ellos con vestiduras blancas. Hechos 1, 9, 10. Ahora bien, la ropa blanca, especialmente en relación con los ángeles, es una expresión simbólica, y se describe en las Escrituras y se interpreta en las Escrituras mismas en el sentido de la justicia de Dios, que son justos, son ángeles santos y son justos, así que estaban vestidos, en otras palabras, en esta justicia. Y el mismo hecho de la ropa blanca, la forma en que se usa aquí indicaría que estos son ángeles, pero se llaman hombres. Estos 2 hombres los apoyaron, los cuales también decían, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10 y 11. Y Él va a venir de la misma manera. Él vendrá en las nubes. Él descenderá de las nubes hacia abajo y descenderá de las nubes. Y se parará sobre el monte de los olivos, exactamente como Él fue. Y encontrará eso en Zacarías 14 y en los primeros 4 versículos. Simplemente lea esos primeros 4 versículos allí en Zacarías 14. Y allí describe su segunda venida en el monte de los olivos, precisamente desde el mismo lugar al que fue y de la misma manera. Muchos pasajes de la Biblia describen su segunda venida como una venida en las nubes. Y lo verán venir así como los ángeles se manifiestan tan a menudo. Ahora, lees en Isaías al 6º capítulo y el 2º versículo acerca de los serafines. Y los serafines tienen alas. Y lees en Éxodo 25:20 sobre los querubines, y tenían alas. Pero aquí están hechos en símbolos de los querubines reales. Y están hechos de oro batido sobre el arca del testamento, allá en los días de Moisés que llevaban consigo. Y las alas se extendían sobre el asiento del arca o la parte superior del arca, que representaba el propiciatorio. Era un tipo del mismo trono de Dios en el cielo. Y así los ángeles son los siervos de Dios, son parte del mismo gobierno de Dios desde el trono de Dios. Son seres espirituales que Dios puede enviar de allí a la tierra.
e indudablemente si Él puede enviarlos a la tierra, Él puede enviarlos a muchos otros lugares. Ahora, en el gobierno de Dios tenemos muchas imágenes. Por ejemplo, vemos algo de la forma en que el gobierno de todo este mundo se llevará a cabo en el feliz mundo de mañana, cuando Cristo venga y establezca su gobierno. Cristo Jesús será el Rey de Reyes que gobernará sobre todas las naciones de esta tierra. Muy bien, ahora me gustaría continuar con esto. Los ángeles parecen ser los más puros de los seres creados. Se les llama santos. Cuando Cristo venga, todos los santos ángeles del cielo vendrán con Él y cuando Él venga en su segunda venida. Y sin embargo, se habla de los ángeles como imperfectos. Ahora, Job habló de eso aquí atrás en el libro de Job en el capítulo 4 y el versículo 18. Bueno, quiero comenzar con el 17. ¿Será el hombre mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que su Hacedor? Dios es nuestro Hacedor. Es sobre todo lo que ha creado. ¿Cuánto menos en los que habitan en casas de barro, como nosotros los mortales aquí, cuyo fundamento está en el polvo? Job 4, 17, 19. Así acusa a sus ángeles de necedad. No son perfectos entonces. Ahora, leemos sobre el número de ángeles, una multitud innumerable de ángeles. El segundo capítulo de Lucas se menciona. No voy a tener tiempo para todas estas escrituras ahora. Hay mucho sobre esto. El segundo capítulo de Lucas y los versículos 9 y 13. He aquí, el ángel del Eterno vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y ahora de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:9, 13, 14. Siempre encuentras ángeles gritando de alegría, siempre se les representa en un esplendor celestial, gozosos, felices, gozosos, gritando de alegría. ¿Sabes por qué? Es porque les dije, los ángeles son los agentes o los siervos de Dios. Ni una sola vez lees en ninguna parte de la Biblia que un ángel esté infeliz, preocupado, dudando, temeroso, algo como nosotros los humanos mortales. Ellos tienen fe, están contentos. ¿Por qué? Porque, amigos míos, están al servicio mismo de Dios, están en la obra de Dios, están a tiempo completo en la obra de Dios. Ellos son sus siervos, son obedientes a sus leyes, y las leyes de Dios te hacen feliz. Y cuando aprendemos las leyes de Dios que Él ha puesto en marcha, es automático. Cuando las aprendemos, cuando obedecemos esas leyes, bueno, somos felices. Tienes paz, tienes tranquilidad y tendrás amplia prosperidad. Tendrás todo lo que necesitas cuando realmente aprendas las leyes de Dios y aprendas a vivirlas. Entonces, estos ángeles están al servicio de Dios, están en su obra. Están gobernados por Dios, son parte de su gobierno y por lo tanto son felices. Ahora bien, en el gobierno de Dios hay muchos oficios diferentes. Dios establece el gobierno en su iglesia. Y primero Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces bajo eso Él tiene apóstoles y luego los profetas, que no tienen ninguna autoridad real de gobierno. Pero debajo de eso luego vienen los evangelistas y luego los pastores y luego los maestros o los ancianos locales que son predicadores, pero que en realidad no pastorean ni están a cargo de una iglesia. Luego incluso los ancianos que no predican. Y hay varios rangos, como en un ejército. Y el gobierno de Dios viene desde arriba. No es democracia de abajo hacia arriba, sino de Dios para abajo, Dios Padre. Jesucristo bajo Él recibiendo órdenes, y luego el apóstol, y luego el evangelista, y luego el pastor, y luego los otros ancianos, y pronto. Ahora, entonces, usted toma el gobierno como será en la tierra después de que Cristo venga en su segunda venida. Él va a gobernar el mundo entero y traernos paz. Ahí es cuando vamos a tener esta utopía. Y ahí encontramos, como mencioné anteriormente, que los apóstoles estarán sobre las 12 tribus de Israel y la nación de Israel, uno sobre cada una de las tribus. Pero David estará sobre todos ellos como rey sobre todo Israel. Pero Cristo estará aquí como rey
incluso sobre David y todos los demás reyes, como rey de reyes sobre todo el mundo. Ahora, aparentemente aquí hay arcángeles sobre naciones, así como David estará sobre una nación y otros estarán sobre otras naciones, que serán santos resucitados. Los santos deben gobernar el mundo bajo Cristo, por supuesto, y recibir poder para gobernar el mundo. Muy bien, tanto por eso. Ahora bien, también hay ángeles o arcángeles sobre las diversas iglesias, aunque no se mencionan como arcángeles, son simplemente mencionados como ángeles. Vaya a Apocalipsis, comenzando el 2º capítulo, y aquí están estas 7 iglesias. Ahora, incluso podríamos notarlo primero aquí en el 1er capítulo, porque él ve la imagen de Cristo aquí, y él tenía estas 7 estrellas en su mano. Juan, a las 7 iglesias. Comencemos aquí con el versículo 4, que están en Asia. Gracia y paz sean con vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Ahora, ahí encuentras algo, 7 espíritus ante el trono de Dios, y luego están los 24 ancianos, y están los 4 seres vivientes, incorrectamente traducidos, bestias, pero son solo seres vivientes. Por supuesto, esos son símbolos de seres espirituales en el mismo trono de Dios y son parte del gobierno de Dios. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso está hablando allí de los seres humanos. Él es el primogénito de muchos hermanos y el príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos. Ahora viene con nubes, etc. Dice, Alfa y Omega, principio y fin, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, o isla que se llama Patmos. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1. Ahora, aquí, él en espíritu significa en visión. No quiere decir que fue un domingo o un sábado tampoco, que tuvo esta visión. Él está hablando aquí de ser llevado en la visión hacia el día del Señor. El día del Señor. Este es el único lugar que aparece en el idioma griego exactamente de esa forma, pero es lo mismo que el día del Señor, y así lo traducen muchos de los traductores, diciendo, yo soy el alfa y la omega, y así sucesivamente. Y ahora me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y volviéndome, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno como el Hijo del Hombre. Ahora estos candeleros son las 7 iglesias. Y él tenía estas 7 estrellas en su mano derecha aquí. Ahora en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, él estaba entre estos candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, del 11 al 13, 16, 20. Aquí, él está representando a la iglesia de Dios en sus 7 etapas diferentes. Las 7 iglesias, o las 7 etapas de la iglesia, si quiere llamarlo así, tal como ha venido desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo presente. Escribe ahora al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Así que esa iglesia tenía un ángel. Y luego en el versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8. Y le dice que escribir. Y esa iglesia tenía un ángel. Y luego Pérgamo, luego Tiatira, luego Sardis, luego Filadelfia y finalmente la Odisea. Cada iglesia tenía un ángel. Entonces, estos son aparentemente más que ángeles ordinarios. Así que parece haber ángeles de diferente rango, todos parte del gobierno de Dios. ¿Sabes qué? Podrías preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Todo esto sobre los ángeles. ¿Y estoy preocupado por los ángeles? Ciertamente debería serlo. Ciertamente deberías estarlo. Ahora,
Vuélvase conmigo muy rápidamente aquí a Hebreos, el primer capítulo, y fíjese en el versículo 14. Bueno, en el 13. Pero, ¿a cuál de sus ángeles dijo él jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 1:13, como lo hizo con Cristo. Y son seres espirituales creados individualmente, mientras que Cristo nació de Dios y es Dios mismo por un nacimiento de Dios a través de una resurrección de entre los muertos, como leíste en el primer capítulo, y creo que es el versículo 4 en Romanos. Y ahora, hablando de estos ángeles, en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores, son espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Él nace Dios por una resurrección de entre los muertos. Él es digno de la adoración de los ángeles, porque así lo dice aquí. Déjame captar eso por un momento. El 6º versículo. Pero otra vez, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hebreos 1:6. Ese es Cristo. Y sin embargo, Cristo es el primogénito de muchos hermanos, y podemos nacer de nuevo como lo fue Él, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y hecho semejante a su cuerpo glorioso y glorificado. Filipenses 3:21. Leí una descripción de ese cuerpo hace muy poco tiempo, hace unos minutos. Ahora, leemos que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte. Aquí en el versículo 9 del 2º capítulo, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por cada uno de los hombres, porque convenía a aquel de quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevar muchos hijos a la gloria. Ser llevados a la gloria si nos convertimos y si crecemos en gracia y en conocimiento como debemos y si vencemos. Le convenía hacer a Cristo el capitán o el precursor o el pionero de nuestra salvación perfecta. Hebreos 2, de 9 al 10. Ahora dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Aquí arriba en el versículo 6. Le hiciste un poco menor que los ángeles, sus pies. Pero luego dice: pero ahora aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Pero vemos a Jesús, Hebreos 2, del 6 al 10, quien es perfeccionado, y entonces han de ser perfeccionados, debemos ser hechos santos y más altos que los ángeles. Pero ahora, ¿por qué los ángeles nos están sirviendo ahora? Somos hechos inferiores a los ángeles. Mis amigos, les diré por qué. Porque somos los mismísimos herederos de Dios y debemos ser hechos como Dios y como Cristo, más altos que los ángeles. Ahora, déjame ver. Leíste aquí en 1 Corintios 6 el versículo 3. No tengo tiempo para todo lo que quería darte, pero veamos esto aquí. ¿No sabéis, dijo el apóstol Pablo, que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Vamos a juzgar a los ángeles. Seremos elevados más alto que los ángeles. Y así, el deber de los ángeles ahora es ser un guardián y un ministro de cada verdadero cristiano convertido. Tendré que hablar un poco más sobre eso mañana. He tenido algunas experiencias personales en las que me siento seguro, porque no puedo explicarlo de otra manera, y me siento seguro de que Dios envió un ángel para salvarme la vida más de una vez, o para guiarme.